Bienvenidos, bienvenidos a todos, bienvenidos a aquellos que siguen este programa, escuchando las ideas de la libertad, escuchando cómo construir la libertad. La libertad nos cobra un solo precio, pero ese precio es defenderla todos los días, dijo uno de los padres fundadores del primer país democrático y republicano, cuyo modelo político precisamente respondía a la libertad. Me refiero a Thomas Jefferson, uno de los constituyentes, uno de los padres creadores de ese país, de esos Estados Unidos que hoy por hoy ostentan en la bahía de Hudson esa estatua emblemática de la diosa de la libertad, portando la antorcha, la luz de la libertad, que lo mismo es decir, la luz de la verdad. La libertad está fundada en la verdad y por otro lado en la justicia. Ese libro que porta la diosa precisamente es el texto de la justicia, el texto de esa norma que a todos nos debe tratar por igual, porque la única justicia que existe es aquella que nos concibe a todos como seres humanos, a todos como iguales, a todos como pertenecientes a la misma raza planetaria, la humanidad. Eso propuso Ulpiano, el gran teórico del derecho, prácticamente el constructor de la teoría definitiva del derecho como una ciencia de la organización social en cuanto a la racionalidad del comportamiento dentro de esa sociedad. Y un principio cardinal que sustentó Ulpiano es el principio de igualdad ante la ley y es el principio de la perpetua vocación de reconocerle a cada quien lo que es suyo por merecimiento propio. Derecho, camino de rectitud quiere decir. El derecho es la ciencia del ordenamiento, es la ciencia de la guía, la dirección, la que ordena, la que organiza, la que muestra el camino a seguir. El derecho, nutrido entonces de principios éticos, de principios de justicia, pero también de experiencia, fundamentalmente de experiencia. Ayer escuchamos la conferencia, el discurso que dio el presidente Javier Milei, liderando La Libertad Avanza en Argentina, planteando una épica histórica desde una profundísima reforma estructural del Estado argentino, devolviéndole a los argentinos esa república perdida, la república que perdieron hace más de 100 años, la república que estropeó el proyecto populista peronista, ese proyecto que fue acendrado en un caminar llovinista, emocional, emotivo, de una sociedad adolescente. Esa Argentina adolescente de la cual ayer habló Javier Milei, planteando que Argentina dejaba de ser adolescente y tenía que transitar hacia la joven adultez. Tenía que ser una sociedad adulta que dejara esa adolescencia de todo me lo da el Estado, de quiero flan, te puedo agregar, que decía Casero, quiero flan, yo quiero flan, pero no sabe el que quiere flan cómo se hace el flan, lo que cuesta hacer el flan, lo que cuesta hacer cantidades de flan para que la gente pueda consumir ese flan. Javier Milei habló de regulaciones administrativas como un principio cardinal para construir una sociedad liberada. La libertad tiene que ver con cada uno de nosotros. La libertad es la libertad de pensamiento, en primer lugar, la libertad de expresión de ese pensamiento. La libertad de expresión significa que podemos manifestar nuestras ideas, que podemos manifestar nuestras formas de ver la realidad, que podemos manifestar incluso algo más profundo, nuestros conceptos y nuestras convicciones en cuanto a la visión de una realidad posible, la libertad de proyectar innovación, la libertad de crear. Innovar significa crear lo que no existe, pero para ello primero hay que visualizar, primero hay que tener un campo visual de eso que le falta a la humanidad, como lo hicieron los grandes innovadores, los pioneros de la ciencia, de la tecnología, los que innovaron permanentemente, en cada uno de esos detalles que hoy consumimos sin pensar que detrás de eso que consumimos hubo una voluntad, una, dos, tres personas que vivieron
con profundo desvelo para llegar a ese detalle, desde una lata Campbell, desde el modo de conservar los alimentos, desde la innovación de un freezer que superara incluso la cristalización húmeda del enfriamiento de las heladeras, para llegar a un estado de mayor congelación que permitiera el mantenimiento y acopio de los alimentos durante un tiempo más prolongado, bastante más prolongado, y así tantas innovaciones. El motor a combustión, que los motores cada vez gastaran menos, que los autos desarrollaran más velocidad y cada vez mayor estabilidad a más velocidad y potencia. Entonces hubo innovadores, Bentley, por ejemplo, también Axel Ford, el hijo de Henry Ford, y otros grandes como Royce, por ejemplo, el mecánico experto del magnate Rolls, que vendía los autos, que tenía las conexiones, el marketing en Inglaterra, de ahí el Rolls Royce, y tantas innovaciones. Carnegie Hall con su socio, cuando vieron que el carbón de coque fusionado a determinadas temperaturas en hornos que estaban hechos muy particularmente para eso, fusionado al hierro, creaban el acero, es decir, una aleación metálica muchísimo más avanzada que el hierro en sí, superando el hierro. Luego el acero también es superado por el titanio, el ónix, el litio, las mezclas con el aluminio fabril, ese aluminio que mezclado al zinc y a porcentajes de acero va a construir los motores cada vez más livianos. Por ejemplo, la camisa de los pistones en sí, el árbol de elevas, se va a construir sobre la base del aluminio, de ese aluminio industrial, sumamente resistente, tan resistente como el acero, pero más liviano, mucho más liviano, más maleable, elástico, inclusive a las distintas temperaturas. Todo eso Bentley, por ejemplo, creándose así los motores modernos, los motores a compresión. Se puede comprimir. También el cardán, por ejemplo, el carburador, que es el que permite la emisión constante, fluida y estable del combustible para que explote a la misma velocidad de combustión y de eyección, de movimiento, de fluidez del combustible, como si fuera un spray de perfume. Lo descubrió viendo a su esposa perfumarse, por ejemplo, y tantas cosas. Me fui a lo clásico, a lo de la vieja escuela, pero imagínate lo que se innovó en informática, en electrónica, en cibernética. Y todo eso lo hizo y lo hace el capitalismo, la sociedad abierta, la sociedad que está fundamentada en la teoría económica, en la teoría económica científica, que fundamentó para siempre Adam Smith con esa obra majestuosa que se llama Manual para el Enriquecimiento de las Naciones, que de manual no tiene nada, porque en la versión que yo tengo, que es segunda traducción al español, es de 3 tomos voluminosos, voluminosos con el, por ejemplo, de cada uno de los tomos del Quijote de la Mancha. 3 volúmenes grandes que te dan prácticamente todas las bases de la teoría económica, a la que van a seguir los grandes teóricos de la teoría económica científica, de la teoría de la economía, que solo se sustenta en la propiedad privada, en la capacidad de innovación, en la libertad. Y para todo ello tenemos que tener el cobijo de un Estado de Derecho, el cobijo del derecho como ciencia, que perpetúe esa consignación, eso por escrito, que tenga la voluntad perpetua de reconocernos a cada uno de nosotros lo que nos pertenece y reconocernos por igual. Honeste vivere naeminen laedere et jus sum cuique tribuere, que significa vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Estos son los principios que resumen la visión sobre la justicia y la equidad que concibió un eminente jurista romano llamado Ulpiano. Ulpiano fue prácticamente el constructor de toda la teoría del derecho, si bien hay enormes juristas que abrevaron de los conocimientos del avanzadísimo derecho griego, de un derecho entremezclado con la política, pero que logró escindirse a tal extremo que ya era una ciencia muy particular. Era la ciencia de disposiciones de conducta que eran imperativas, que se construían desde esas asambleas democráticas para dar las reglas de juego
en esas civitas, en esas ciudades, en esas politeias, en esas polis, que eran estados, estados de ciudadanía, no como se tradujo mal, ciudades-estado, eran estados de una ciudadanía, la politeia, de ahí política, es decir, el arte de administrar públicamente el comportamiento de los ciudadanos. Eso está en la política de Aristóteles. Todo esto lo aprendieron los romanos porque fueron a su vez colonizados culturalmente y de ahí el vaso comunicante que nos permite hablar o decir de una civilización occidental como greco-romana y cristiana, porque se le van a agregar los valores de la filosofía cristiana, de la salvación individual, de los derechos universales del individuo como un ser de paz y de libertad, la racionalidad que proviene del pensamiento individual, de salvación, de ejercicio propio, de responsabilidad únicamente personal, según los preceptos de la doctrina de Jesús. Y estos tres preceptos, vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada uno lo suyo, son la definición de justicia que citó ayer en primer término Javier Milei, cuando comenzó su alocución de todo el balance de lo hecho en el año anterior ante el ejercicio ordinario de la asunción de la Asamblea General en la nueva temporada legislativa, es decir, en esa sesión de Asamblea General, iniciando la actividad legislativa del 2026, como se hizo en Uruguay, se lo hizo ayer, manifestando algo muy distinto, un presidente uruguayo al que le escriben lo que tiene que decir, y seguro que entiende muy poco de todo eso que le escriben que tiene que decir, porque además le escriben que esos fueron logros. Todo el desastre que tenemos en Uruguay, para el presidente Orsi son logros. Todo el desbarranque que tiene Uruguay, todo el deterioro institucional que tiene Uruguay, todo el deterioro del derecho como ciencia que tiene Uruguay, para el gobierno del Frente Amplio es logro. Son logros porque ellos están en una revolución antioccidental, de anti-Estado de Derecho liberal, anti-Estado de Derecho con un modelo económico basado en la propiedad privada, porque son anti-propiedad privada, pero no son antipropiedad privada y enriquecimiento para ellos mismos. Ellos se convierten en los empresarios de un Estado que han devenido en el gran curro que a todos nosotros nos somete a vivir, trabajar y producir para bancar esa abultadísima, esa gigantesca burocracia que van concentrando en el Poder Ejecutivo y que le va tirando migajas a un ejército de militantes que operan en los distintos reductos de un ecosistema mediático informativo, desde los grandes medios de comunicación, los más conocidos, los archiconocidos, los lugares comunes, a una enorme cantidad, una playa de producciones de streaming, de producciones por internet, que la van de producciones independientes, de periodistas independientes, que en verdad están subvencionados, subrepticiamente subvencionados, asistenciados, subrogados por los dineros públicos, por los dineros que todos nosotros pagamos, por intermedio de pronto del gobierno municipal de Montevideo, de algún ministerio de este gobierno, de distintos organismos que son de izquierda, que les van pasando dinero, los subvencionan y arman equipos de supuestos profesionales del periodismo para trazar toda una línea de propaganda política y decirle a un grupo de personas que en Uruguay todo está fantástico, que es un hermoso país, que todo es divino, que estamos en una gran nación. Y ya cuando los escuchás hablar te das cuenta que son falsos, altaneros, soberbios, pero además de todo eso, signo de igual o equivalente como ecuación, equivalente, ignorantes, ignorantes. El derecho es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho. Es individual. El derecho es individual. El justus es dar a cada uno lo que le pertenece. Es la constante voluntad de dar a cada uno lo que le pertenece en todos los ámbitos de los quehaceres humanos. Así nació
esta alocución, este discurso de 53 páginas que ayer, bueno, fue leyendo y fue explicando Javier Milei, porque no solo lee, va explicando todo eso. ¿Y por qué lee? Porque es necesario que dé un enfoque ordenado, que dé un relato bien ordenado y organizado de todo el itinerario histórico de esta epopeya de un liberalismo radical, pro República Argentina y pro Estado de Derecho liberal como un Estado mínimo, eficiente, profesional, que esté al servicio de su gente y no al revés, y no que la gente esté al servicio de una burocracia del Estado, como hacen los zurdos, los comunistas, porque precisamente son eso, no son el derecho, no son el recto camino, no son la justicia de acuerdo a lo que cada quien le pertenece, no son la libertad del individuo, no son la propiedad privada, la propiedad de cada uno de nosotros, son la abstracción de lo colectivo, la falacia de la justicia social, la falacia de los derechos colectivos, pero en verdad son la burocracia que se alimenta con esa materia prima, con la materia prima de ese discurso de los derechos colectivos, de la justicia social, de la diversidad sexual, de la multietnicidad, de la multiculturalidad, y todo es colectivo, todo es abstracto y todo es falaz, es anticientífico, porque todo eso deriva en una enorme burocracia que vive de todos nosotros. Se convierte en un organismo parasitario y convierten al Estado, originalmente concebido por nuestro constituyente como un Estado de derecho liberal que proteja y reconozca a nuestros derechos individuales, como lo establece el artículo 7 de la Constitución de la República, el artículo 8, el artículo 9, el artículo 4, 5, por supuesto, el artículo 32, el artículo 36, desde el artículo 12 al artículo 23, todo el debido proceso que nos dé garantías judiciales en un proceso penal, por ejemplo, en cuanto a ser considerados ciudadanos libres, presuntamente inocentes, hasta que el juez demuestre lo contrario. Una presunción relativa de inocencia que deberá demostrarse con las garantías probatorias, que tendrán que ser garantías probatorias muy sustentables sobre la base de una tasación del relieve probatorio que establece nuestro Código General del Proceso. Todo eso extirpó este modelo socialista, ya comunista, desde hace mucho tiempo y fundamentalmente desde el año 2017, cuando fue promulgado el nuevo Código del Proceso Penal con esa ley de Fiscalía General de la Nación, extirpando todas las garantías judiciales, el reducto judicial fundamental para que se cumpla lo de Ulpiano, la constante voluntad de dar a cada quien lo que le pertenece, de dar a cada quien lo suyo, lo propio, las garantías judiciales, un proceso que tenga las debidas garantías judiciales para otorgarle a cada quien lo que le pertenece. Si alguien es responsable de haber cometido un delito por violar el derecho del otro, por violar lo que al otro le pertenece, bueno, le corresponde la responsabilidad de pagar por ese delito porque violó el orden público, violó el orden jurídico del Estado. El Estado no repara víctimas. El Estado, desde el derecho penal, repara, repone y corrige el funcionamiento del orden público interno. Porque así se lo dice al presidente de la República nuestra Constitución en el artículo primero, que es su primera encomienda, su deber fundamental, proteger constantemente el orden interno y la tranquilidad y también la defensa. Y eso a su vez se va a dirimir, si se cumple de buena manera, se va a dirimir con casos que no son abundantes en una justicia penal que debe juzgar a aquellos que se burlan de ese compromiso del máximo magistrado en proteger ese orden interno, esa tranquilidad pública respecto a no dañar al otro. Ese es el orden jurídico de un Estado de Derecho. Convivir pacíficamente respondiendo a nuestros derechos, ejerciéndolos, teniendo el derecho y hasta el deber de exigir nuestros derechos propios, no dañando al otro.
principio hoy por hoy liberal de un Estado de Derecho, el principio liberal, y dar a cada uno lo suyo, lo que le pertenece de acuerdo a su recto camino, a su correcta actitud en la vida, a su trabajo honesto, a su capacidad creativa, a su capacidad intelectual, a su capacidad de innovación, a su capacidad deportiva, a sus destrezas. Se le da a cada quien lo que la sociedad le reconoce como perteneciente, como lo suyo. De ahí el derecho inviolable y universal de propiedad que los comunistas quieren abolir, como lo quisieron hacer con el plebiscito del PIT-CNT contra la propiedad privada directamente, contra la Constitución, so pretexto de ir contra la reforma de la seguridad social, planteando prácticamente la abolición o la prohibición del régimen de la propiedad privada, de la capitalización de los ahorros, del pilar individual de la capitalización de los ahorros, establecido a través del régimen de las AFAPs desde la primera ley de seguridad social avalada por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo y también por el Banco Central del Uruguay, que debe auditar año a año, cotejar y chequear el buen funcionamiento de estas empresas financieras. Todo esto hoy por hoy no lo cumple el Frente Amplio y hace muchos años que no lo cumple. Yo te voy a pasar un momento de un texto del doctor Enrique Vescovi, Introducción al Derecho, libro sí de portada vieja, pero de vigente actualidad, porque tiene eso, tiene la calidad de la constante voluntad consignada del derecho de establecer justicia. Y en el capítulo 5 de este maravilloso libro de Introducción al Derecho, que nos daban a nosotros cuando estudiábamos en sexto año de Derecho en el liceo, hoy creo que este manual debe resultarle a un estudiante de Derecho de facultad, y considero que de pronto un estudiante de Derecho que esté en cuarto año ya de facultad o quinto terminando la carrera, le debe resultar prácticamente un texto abigarrado, complejo, y para otros muy adoctrinados, un texto anticuado de un derecho que ya no se aplica, que hoy el derecho ha cambiado mucho, como si acaso la ciencia pudiera cambiar tanto que no se reconoce a sí misma. Dejaría de ser ciencia. Ustedes ven que las matemáticas cambie tanto que se deje de reconocer, que la biología, que la química, que la bioquímica, que la biofísica, que la física, la lógica, cambien tanto que se dejen de reconocer, entonces no serían ciencia. La ciencia tiene una composición de estabilidad en sus conocimientos, en sus principios, que podrá ser aumentada, podrá ser corregida, pero no que cambie, que se transforme, que mute en otra cosa. Bueno, han hecho del derecho y la economía eso, los marxistas, los socialistas, los comunistas. No, ahora hay otro tipo de derecho, ese derecho ya no existe más. ¿Cómo que no existe más? ¿Cómo que el derecho ese no existe? ¿Cómo que hay otro derecho? Entonces hay distintas ciencias del derecho. Es un disparate. Aplicación del derecho. Interpretación, integración, la ley en el tiempo y en el espacio. La norma jurídica, como ya expresamos, es general y abstracta, dice el doctrino, el jurista uruguayo, el doctor Enrique Vescovi, docente en el Liceo de Derecho, pero docente universitario. Yo lo tuve como docente en la facultad, docente universitario, y fue de Derecho Civil y Derecho Administrativo, grado 4, integrante de la cátedra del Derecho Civil y Administrativo, luego integra prácticamente la cátedra del Derecho Público. Y eso es la norma jurídica. Como ya expresamos, es general y abstracta. Es general y abstracta. Principio de igualdad ante la ley. Es general y abstracto. Tiene el principio de universalidad, por eso es general y abstracta. Se aplica a casos típicos, es decir, establece situaciones de modo abstracto. Si no, sería un relajo, sería una cosa acomodaticia. El derecho sería una ciencia aleatoria, sometida a los vaivenes del comportamiento de la gente, de los intereses que se van induciendo o creando a través de la propaganda, de un ecosistema mediático, ya no informativo, no periodístico, sino un ecosistema mediático que impone ideas fuerzas, que induce a la sociedad a vivir de tal manera, la convence de que hay otro derecho, que hay otra economía. ¿Cómo que hay otra economía? ¿Cómo que hay otro derecho? El derecho y la economía son siempre los mismos. La economía es producción y ganancia. Si no te fundís, producción y ganancia, eso implica esfuerzo, creatividad, competencia.
Factor competitividad. Variables, oferta y demanda. Las variables se elastizan. Puede estar muy elástica, pues ya puede estar muy rígida, es decir, ya no hay mucho más margen entre la oferta y la demanda. Ya se está saturando la capacidad de demanda y también la capacidad de oferta. Cuando está elastizada es porque hay mucha capacidad, hay mucho techo para la oferta y hay mucho techo de crecimiento para la demanda. Y ahí comienzan toda una carrera, empresas que convergen en los mismos intereses porque producen los mismos bienes o los mismos servicios y se abren a la competencia de ese mercado que va a sufragar, va a elegir cuál le parece la empresa que produce los mejores bienes y al mejor, es decir, calidad, precio. Son constantes de la economía y se pueden todas ellas medir matemáticamente. Se puede hacer un cálculo matemático de todo eso y yo te diría que hasta un cálculo, perdón, geométrico matemático. Y con el derecho pasa exactamente lo mismo, porque el derecho tiene una economía de normas que formula una economía de comportamiento. De ahí que ya el derecho tenga una disciplina que es la economía penal, por ejemplo. Hay toda una ciencia, una disciplina dentro del derecho que se llama economía penal. ¿Cuánto cuesta el delito? ¿Cuánto te cuesta dañar al otro? ¿Qué precio te hace cobrar ese Estado de Derecho, esa sociedad organizada de acuerdo a las normas del recto comportamiento? ¿Qué precio te hace pagar si vos le haces daño a otra persona y dañás sus derechos, dañás su vida, dañás la vida de un familiar, estafás, dañás su economía, le robás? O vamos a pensar como Daniel Olesker, que llegó a decir en un programa de televisión, una de las expresiones más criminales y a su vez irracionales y torpes. El derecho es una subcultura dentro de un todo más complejo que obedece a intereses políticos, a negociaciones, a acuerdos políticos, y eso lo remitió, lo circunscribió al caso de la JUTEP, un organismo político que nos pasó por encima respecto al Estado de Derecho. Y voy a ir ahí. Y nos pasó por encima ese organismo político desde que lo legislaron y a su vez en su gestión. No solo desde que lo legislaron, sino también en su gestión, cómo está gestionándose ese organismo político que ha, digamos, violado la justicia administrativa de nuestro país. Y voy a ir a ese punto. El derecho es la norma abstracta de aplicación general que sostiene situaciones típicas, situaciones abstractas que son siempre las mismas. A eso se le llama nuestra situación jurídica como sujetos de derecho. Sobre una escala de derechos, en la primer, digamos, en el primer escalón o en el vértice, están los llamados derechos subjetivos, que son los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente: el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al trabajo y el derecho a la propiedad. Todos esos derechos son derechos que nos pertenecen por nuestra naturaleza, por el simple hecho de ser un ser humano. Esos derechos ya nacen con nosotros. Nacemos con esos derechos, dice precisamente la ciencia jurídica, el derecho. Cada ser humano nace con esos derechos, decía Ulpiano. Ya nace con su libertad, porque es un individuo que nació, es libre, es independiente ya de su madre, se desprendió de la madre y del padre, si bien va a tener que ser educado, alimentado, porque no tiene voluntad propia, pero va a tener voluntad propia, va a llegar a una mayoría de la edad de la voluntad y va a tener voluntad propia, pensamiento propio, que va a ser construido sobre la base de una educación, de una crianza. Si esa educación y esa crianza es sana, es saludable, se comporta de acuerdo a los deberes inherentes de la patria potestad de esos padres, se comporta de acuerdo a esa ética del derecho, de que a cada quien le pertenece lo suyo, de que no se puede dañar al otro, esos padres van a amar el hecho de tener hijos, van a amar el hecho de tener un hijo, traer un niño a la vida, lo van a cobijar, va a ser el sentido y propósito de sus vidas, va a ser el gran amor de sus vidas, la proyección y el sentido de sus existencias, la de mamá y papá. Lo van a educar, lo van a proteger, lo van a cobijar, lo van a alimentar,
lo van a llevar al médico, van a chequear su estado de salud, le van a propiciar las mejores posibilidades de estudio, que se desarrolle en su pensamiento, en el conocimiento, en las destrezas intelectuales, físicas, que haga deporte, etcétera, se va a independizar. Todo eso es lo que cobija y concibe el Estado de Derecho. Y a su vez, nosotros tenemos un derecho que es el derecho administrativo, que es el derecho que contempla todo esto, pero en relación a los funcionarios públicos, a los funcionarios que el Estado contrata para que cumplan las funciones del Estado, y a su vez a los funcionarios públicos de cargos políticos, que son los funcionarios que nosotros elegimos cada 5 años, ejerciendo el único poder activo que tenemos como ciudadanos, el derecho a elegir, el derecho a sufragar. Mediante el voto universal y secreto, tenemos en nuestro país cada 5 años el ejercicio pleno del poder ciudadano a través del voto. Sin embargo, ese ejercicio pleno es, digamos que, en gran medida, en los hechos, también una falacia, porque en los hechos hay un ecosistema de propaganda, un ecosistema mediático, pero agregale que hay un ecosistema educativo que ya a esos niños que yo te decía que van camino a la libertad, los van conduciendo camino a la esclavitud de una doctrina, de una ideología política. Los van ideologizando desde la teoría y la práctica, con la ideología woke, con la idea del género y no del sexo, con las distintas perspectivas de género, con la sociedad inclusiva dentro de una diversidad sexual, pero esa diversidad sexual pertenece a la construcción social y cultural del género, que el sexo en verdad no importa. También ahí el sexo sería un subproducto dentro de un gran producto que es la construcción cultural, de acuerdo a la educación de nuestras percepciones, y ese relativismo sexual, social, moral, relativiza precisamente al derecho, a esta ciencia. Daniel Olesker. Ah, el derecho es importante, pero no es todo, no es todo. Yo ya lo expliqué varias veces. Yo no me voy a meter con la presidenta de la JUTEP, que eso que lo declare ella, pero el derecho es un subproducto dentro de algo mucho más complejo que es la política, y ahí hay negociaciones, acuerdos, hay que priorizar situaciones estratégicas, lo que es conveniente, no alcanza con el derecho. El derecho, entonces, si te van creando una sociedad tan relativizada en las ciencias que la construyen, en las ciencias que nos ordenan, que son nuestra verdadera autoridad, tenés una sociedad caótica, transversalmente caótica, irracional, y a río revuelto, ganancia de pescador. Claro, a río revuelto, ganancia de pescador. Y ahí estos pecadores sí también, pero pescadores comunistas se van metiendo en esa enorme fábrica, en esa industria que han creado, que es el Estado burocratizado desde el Poder Ejecutivo y tirando migajas a todo un ecosistema mediático de periodistas subvencionados por el Estado, de ONGs subvencionadas por el Estado, todos militantes de esa doctrina que los esclaviza e inclusive los convierte en personajes patéticos, falsos, soberbios, pero además saturados de la podredumbre de la ignorancia, porque la ignorancia pudre el pensamiento, pudre la conducta, la moral la carcome, el hierro expuesto al sol y a la lluvia, oxidándose como la madera expuesta al sol y a la lluvia, sin el cuidado debido, se va pudriendo. Nuestro sistema administrativo se pudrió, se carcomió, lo pudrió la intemperie de esa idea absolutamente caótica de que el derecho es un subproducto, que todo es muy relativo. El derecho entonces como un reducto, como una cosa menor, un subproducto de algo mucho más importante, de un todo, que es la política, sin que nos definan qué es la política. Como que la política fuera el arte simplemente de las negociaciones oportunas, de los arreglos de estos parásitos del Estado, de los arreglos más convenientes, de taparse los trapitos sucios, de no sacarlos al sol, de hacer acuerdos entre ellos, de dejar que esto funcione igual de todas maneras. Pero esto atropella la Constitución, atropella disposiciones muy claras, muy generales, muy grandes de nuestro Estado de Derecho. No importa, la gente no lo sabe.
Deja que siga ahí Álvaro Danza. Deja que siga en danza este personaje ahí en ACE, porque a nosotros nos sirve que esté él. Mirá que si no te sacamos todos estos trapos al sol, pero ya lo hicieron con Cardama, nos están destrozando. Bueno, pero mirá que tenemos más para sacar. Entonces se va quedando todo ahí a media tinta. No hay una verdadera batalla desde la oposición política por un Estado de Derecho. No hay eso que Milei está haciendo, está gobernando y está explicando. No hay una recomposición y una necesidad, una voluntad imperiosa de recomponer nuestro Estado de Derecho. Y, por ejemplo, el derecho administrativo es fundamental recomponerlo y que funcione el Estado de acuerdo a lo que dicen las disposiciones constitucionales en materia administrativa, junto a nuestras leyes fundamentales del derecho administrativo. Y me refiero a casos que son, bueno, enormemente perjudiciales para todos nosotros y que son gigantescos atropellos, gigantescos actos de violencia contra nuestro Estado de Derecho por la vía de la violación de normas administrativas, empezando por la JUTEP. La creación de la JUTEP es una enorme actitud legislativa de violencia contra nuestro derecho administrativo, porque la JUTEP lo que está haciendo, de hecho, es decir, como si fuera un poder de facto, está sustituyendo a la única autoridad que tiene competencia en lo que hace a la justicia administrativa, y me refiero al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La única institución, el único organismo que incluso es poder, y es un poder que está por fuera de los tres poderes del Estado, es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el único poder integrado por magistrados, es decir, por jueces que deben necesariamente tener formación jurídica, deben ser abogados, doctores en derecho, para poder integrar ese Tribunal de Justicia Administrativa que tiene exactamente las mismas responsabilidades que tienen los jueces según la Constitución, lo que ayer dijo Milei. Y aceleraremos también el cambio del Poder Judicial, haciendo del modelo fiscal acusatorio un modelo más expeditivo, moderno, y luego agrega, y una vez que los fiscales aceleren esos trámites del proceso acusatorio, serán los jueces los que, asumiendo esas acusaciones, deberán quedar expuestos al escrutinio público de su sana crítica del ejercicio responsable del derecho. No nos confundamos. El método acusatorio del que habla Milei, digamos, el régimen acusatorio del que se habla en los Estados Unidos, no es el que se puso acá en Uruguay. Hasta en eso nos mienten los comunistas, como el caso de Jorge Díaz, porque se le dice sistema acusatorio simplemente al hecho de que los fiscales tienen una función muy específica cuyo rol y experticia es la investigación como abogados del Estado, también que deben ser abogados, deben ser abogados, son juristas con el título de grado, deben ser egresados de la Facultad de Derecho y deben ejercer su función de abogados del Estado o policías letrados del Estado, creo que es mejor concepto, como policías jurídicos del Estado, deben investigar presuntos delitos y si se ven convencidos que ese acto delictivo ocurrió, que se violó el derecho del otro, que se violó la sana convivencia, deberán entonces, con la prueba que hayan recabado, con toda la carga probatoria, acusar delante del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir? Avisarle al Poder Judicial que hay un presunto delito, que el Estado está teniendo otro caso delictivo. Entonces hacen una acusación fiscal, una acusación pública. Es el Estado, a través de sus abogados, que acusa que hay delito. Y a partir de esa acusación, por un mecanismo aleatorio, que es un sorteo de jueces, un juez en lo penal, un juez letrado, tomará en primera instancia esa acusación fiscal, asumiendo la causa, toma esa carga probatoria, esa semiplena prueba de la que habla nuestra Constitución, citará a la parte acusada, interrogará a la parte acusada, le planteará que tiene el derecho de tener un abogado presente y él como juez tiene el deber de tomarle declaraciones delante de un letrado defensor, de un abogado defensor, solo así podrá tomarle declaraciones y una vez que le tome declaraciones, el juez decidirá si con todo lo que se declaró
y con toda la prueba aportada, en este caso por el fiscal que acusó, hay motivo suficiente para abrir una causa penal. Y una vez que el juez decida abrir la causa penal, esto sucede en Argentina, Milei simplemente habló de economizar esos trámites procesales, de hacerlo mucho más fluido, más pragmático, todo eso. El juez será el que se expondrá al escrutinio público de su responsabilidad judicial, dice Milei. No se pierde para nada el rol del Poder Judicial y la independencia de poderes. Por lo tanto, el juez que abre juicio se hará responsable de ese juicio y asumirá el juicio planteándose que ese imputado es inocente hasta que el juez logre demostrar lo contrario. Por eso se abre un juicio. Si no, no tiene sentido. ¿Para qué va a abrir un juicio penal? Si el juez ya supiera que es culpable, eso es cuando hay infragante y delito. Ahora, si hay que demostrar todo eso, el juez se va a someter a distintas etapas junto a las partes, a una contienda, a un contradictorio. El abogado del acusado presentará también pruebas, contrapruebas de las pruebas presentadas. Se deberán cotejar todas esas pruebas. Habrán peritos que tendrán que cotejar eso. Seguirá un trámite policial de más y más investigación ya ordenada por el juez y el juez cerrará todo eso con una sentencia de condena o de sobreseimiento. Eso es lo que sucede en la justicia argentina como antes pasaba en Uruguay, con un mecanismo más engorroso porque es federal, tiene más etapas recursivas, se va luego a una segunda instancia, después de la segunda instancia recién se va a una apelación que es en tercera instancia, la puede tomar un tribunal superior, puede ser federal o puede ser provincial esa justicia, lo mismo que en Estados Unidos. Pero están separados los poderes. Acá nos metieron el verso de que estamos con un juicio acusatorio, pero en verdad este es un juicio fiscal, fiscalista, ya no es judicial, con fiscales que acusan y la acusación fiscal ya es un dictamen anticipado de sentencia, porque tenemos jueces subordinados al papel de homologar, de consignar con su firma de juez toda la acusación que está fundamentada por el fiscal con fundamentos de hecho, de derecho, y es prácticamente la sentencia que solamente un juez va a firmar, va, digamos que, a homologar, a asentir con una revisión previa, un mamarracho, un simulacro de una revisión previa de un tribunal de apelaciones. Es decir, un tribunal de apelaciones toma un dictamen fiscal, un desastre. Todo eso pasa en Uruguay. Y si no, la otra posibilidad es que el fiscal negocie con el imputado y llegan a un acuerdo llamado juicio abreviado. Y ahí lo que el fiscal acordó con el imputado se convierte entonces en sentencia que deberá dar un juez que jamás estuvo arriba de la causa, que jamás investigó, que jamás interrogó a las partes, que no tuvo acceso al expediente, a no ser que por la buena voluntad del fiscal acceda. Ahora se le dio una posibilidad simplemente de ver el expediente una vez avanzada la causa, pero es muy distinto lo que significa un sistema acusatorio de lo que es este sistema fiscalista acusatorio adversarial, le agrega además el numen iuris. Y yendo a lo administrativo, ¿viste cómo han destrozado el Estado de Derecho? Ahí te fui un ejemplo rápido que no pensaba dártelo. Pero en el caso de Álvaro Danza, que no cumple con la Constitución prohíbe que Álvaro Danza sea presidente de ACE, inciso primero, inciso tercero del artículo 200, inhibe, prohíbe que un profesional que cumple funciones profesionales que sean dependientes directa o indirectamente del organismo del Estado que él ahora preside, bueno, se lo prohíbe y de todas maneras el presidente lo designó como presidente de ACE. Y respecto a eso, sale un dictamen del órgano político de la JUTEP, que a su vez contradice la versión letrada del departamento jurídico de la JUTEP, que manifestó claramente en su informe jurídico, lo hizo de modo muy correcto, muy ajustado a derecho, que la situación de Álvaro Danza estaba en neto conflicto, en directo conflicto con la normativa de la Constitución, con el artículo 200, que la situación jurídica de Álvaro Danza estaba en la situación de que de de estar prohibida la función que él cumple, su persona tiene la inhibición de cumplir ese rol de presidente de ACE porque entran en colisión el interés privado con el interés público, dado que Álvaro Danza cumple funciones profesionales, cobra honorarios incluso, tiene funciones también empresariales profesionales dentro de la medicina privada y pasa a ocupar un cargo de presidente de un servicio descentralizado del Ministerio de Salud Pública, de un organismo entonces de la salud.
el artículo 200 dice que eso está prohibido, que no se puede hacer. Y a su vez el artículo 161 del Código Penal establece el delito correlativo a la violación de esa prohibición. Entonces, ¿qué le correspondía hacer a cualquier ciudadano uruguayo? Sí, a cualquiera. Si se viola de modo tan grosero esa disposición administrativa, constitucional, que lo que pretende es la garantía de, digamos, la ética de la función administrativa, porque una persona que cumple funciones profesionales en la actividad privada y a su vez pasa a tener un cargo directriz de la misma naturaleza, digamos, del mismo, digamos, rol o de la misma actividad profesional en la actividad pública, es evidente que entran en conflicto, en colisión, el interés privado o personal de esa persona que cumple funciones profesionales o empresariales con su función de mandatario, de autoridad pública estatal dentro de la misma rama de actividad. La Constitución, el constituyente buscó por ese lado, por esa vía, eliminar la posibilidad de cualquier tipo de intereses que se puedan crear en el cumplimiento de esa tan grande función de, bueno, autoridad pública, en este caso dentro de la salud. Y a su vez, si se desobedece esa disposición constitucional, dice el artículo 161 de nuestro Código Penal, remitiendo a esa disposición de la Constitución, que se comete el delito de conjunción del interés personal con el interés público, que merece una pena hasta de 3 años de prisión, además del pago de tantas unidades reajustables. Pero dice más la Constitución. Dice que una persona que está cumpliendo una función profesional o empresarial que están directa o indirectamente en relación con el cargo de la institución que le fue delegado, tendría que haber renunciado un año antes de la designación de ese cargo incluso. No hubiera alcanzado con que Álvaro Danza hubiera renunciado al momento de la designación. Tendría que haber renunciado un año antes, es decir, haber dejado esa función, porque incluso la Constitución agrega que aunque sea honorable, es decir, no onerosa, sino gratuita, es decir, la función pública, aunque Álvaro Danza no cobrara por ser presidente de ACE, también está prohibido. También está prohibido que ocupe ese cargo, porque puede hacer un tráfico de influencias, puede generar ventajas para sí mismo o para terceras personas, porque pasa a tener mucho poder de un lado y del otro del mostrador. ¿Y qué hay que hacer ahí? Ahí hay que reponer el acto administrativo del presidente, porque la designación que hizo el presidente de la República no es otra cosa que un acto administrativo. El Poder Ejecutivo, a través del presidente de la República, a través de los ministros, lo que hacen todo el tiempo son actos administrativos, porque están administrando el Estado. Por eso tenemos un derecho administrativo. Están administrando, están organizando, ordenando, disponiendo. Y eso se hace a través de resoluciones presidenciales, a través de decretos. Están disponiendo de actos de administración, es un acto administrativo. ¿Y qué pasa cuando un acto administrativo viola groseramente la Constitución, como es este el caso de la designación que hizo Yamandu Orsi al doctor Álvaro Danza en una situación claramente prohibida por el artículo 200 de la Constitución, configurándose simultáneamente el delito de conjunción de interés personal con interés público de acuerdo al artículo 161 de nuestro Código Penal vigente? ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es ir por la vía de una acción administrativa, desarrollar la acción administrativa, el acto de reposición y a su vez con un recurso, el recurso de reposición, con un recurso jerárquico en subrogación de ese recurso de reposición. ¿Qué dice el doctor Vescovi sobre este tema? Nuestro régimen administrativo tiene que ver con la anulación del acto. Nuestro derecho administrativo, los actos que violan las disposiciones constitucionales, que violan leyes, que no responden al derecho administrativo, son actos viciados de nulidad. Hay nulidad de los actos administrativos. Es decir, se le debe quitar validez a ese acto porque no cumple los requisitos de ser un acto administrativo. En verdad, según una teoría para mí más aventajada, más profunda, son, digamos, simulacros de actos administrativos, son actos administrativos impropios, es decir, no tienen la propiedad de un acto administrativo.
simulan ser un acto administrativo, pero en verdad son impropios de un acto administrativo. Por lo tanto, deben anularse, se les debe quitar la validez que se supone que tienen. Para eso hay una justicia, hay un tribunal de justicia, hay un órgano que es competente y es el único órgano competente que existe en nuestro Estado, creado por la Constitución de 1934, ampliado por la Constitución de 1952 y que sigue hasta la fecha vigente, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, te lo está diciendo el nomen juris, el nombre jurídico, Tribunal de lo Contencioso, es decir, de la contienda administrativa. Cuando hay un conflicto de intereses, cuando hay un conflicto con las normas, cuando hay una situación de un funcionario público, una situación jurídica como la de Álvaro Danza, que entró en conflicto con la normativa, en este caso constitucional, con la normativa constitucional de carácter administrativo, cuando hay conflicto incluso con una norma penal, artículo 161 del Código Penal, se debe entonces aplicar la justicia administrativa en primer término y se aplicará por cuerda separada la justicia penal, porque acá Álvaro Danza está incumpliendo con la prohibición administrativa de la Constitución y apenas lo hizo, consumó el delito de conjunción del interés público con el interés personal. Y deberá la justicia demostrar si él directamente configura el delito, es decir, si consumó beneficio. Y ya lo hizo. Por ejemplo, cobrar dos enormes o tres enormes emolumentos. Está cobrando un abultadísimo salario, está haciendo disposiciones de gobierno desde hace, no cumple con su tarea porque no está full time, según la ley orgánica de ACE. El presidente de ACE, como sus directores, deben estar las 24/7 dedicados a esa función. No cumple con eso. Por lo tanto, todas esas situaciones corren en beneficio propio ya. En beneficio propio, un salario de 400, 500 mil pesos, sin cumplir los horarios de esa función, sin responder a todas las responsabilidades inherentes a la función, a esa función pública. Ya ahí ya está cometiendo el delito. Es decir, no hay manera de escaparse. Por eso, directamente el artículo 161 configura o tipifica como delito todo lo que la Constitución prohíbe. Entonces, lo primero que hay que hacer es quitarle validez al acto administrativo. El acto administrativo es la disposición del presidente de la República de la asignación de ese cargo a esta persona junto a la aceptación de la persona, digamos que consagrando, definiendo al acto administrativo. Entonces, hay que ir por la vía de la anulación del acto. Pero, ¿cómo sería acá la anulación del acto? Bueno, sería, según la Constitución dispone en el artículo 317, se tendría que interponer el recurso de reposición de ese acto, que es lo mismo decir de revocación, revocar ese acto administrativo, porque es nulo, hay que quitarle validez, hay que revocarlo. Pero a su vez hay que emitir ese recurso ante la misma autoridad que emitió el acto administrativo. No es ante otra, es ante la misma autoridad, es ante el presidente en este caso. Y por lo tanto hay que emitir ese recurso junto a un jerárquico superior en subrogación de ese recurso. ¿Por qué? Porque el presidente de la República podría pasar que a ese recurso no lo vea o se haga el gil, deje pasar el tiempo y no se expida respecto a la validez de ese recurso que deberá estar fundamentado de acuerdo a un escrito judicial que está dirigido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ese escrito judicial tiene fundamentos de hecho y fundamentos de derecho, firmados por la firma de un profesional del derecho, por un abogado, que representando el interés personal directo y legítimo de él mismo, por ejemplo, y de un grupo de ciudadanos, le presentan al presidente de la República el recurso de reposición de su acto administrativo de la designación de Álvaro Danza por violar el artículo 200 de la Constitución y además hacerlo incurrir en el delito de conjunción de interés personal con el interés privado, agregándosele el recurso, digamos, jerárquico en subrogación o en subsidio. ¿Por qué? Porque si el presidente no responde a ese recurso, se va directamente al órgano superior. Por eso un jerárquico superior. Es decir, un jerárquico en subrogación, perdón.
se va a ese jerárquico. ¿Por qué el recurso jerárquico en subrogación? Porque subroga, subsidia al recurso de reposición, yendo la parte interesada directo al órgano superior. ¿Cuál es el órgano superior en este caso? El Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Porque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es justicia en este caso. Es un órgano del Estado, que es un poder del Estado, que en tema de justicia administrativa es superior. Es superior porque el presidente no tiene potestad, no tiene facultad para emitir un acto de justicia administrativa, y mucho menos la JUTEP. La JUTEP es un organismo político que incluso contradijo el informe jurídico del departamento letrado de la JUTEP, que esto no lo agregó, por supuesto, se quedó a medias tintas. Porque el departamento letrado de la JUTEP, si hubiera actuado en estricto rigor, con responsabilidad ética, como profesionales del derecho, tendrían que haber continuado con una acción recursiva, es decir, con emitir el recurso de reposición y jerárquico en subrogación al mismo presidente de la República, y si el presidente no respondía, ir directamente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Por qué? Porque solo tenemos 10 días, es un plazo perentorio. Luego la causa caduca y perdemos todo derecho a ese recurso. La Constitución, en el artículo 317 y siguientes, dice el eminente jurista uruguayo, el doctor Enrique Vescovi, regula estos recursos, estableciendo, entre otras cosas, dos principios importantes: que el recurso de revocación o revisión ante el mismo órgano, ante el mismo órgano que dictó el acto, en este caso presidente de la República, debe interponerse dentro de los 10 días de que se conoce el acto, y es público el acto. Desde que conocimos la designación, ahí se tendría que haber actuado. Ahí tendría que haber actuado, por ejemplo, el departamento letrado de la JUTEP, si tanto consideraba que no correspondía que Álvaro Danza fuera designado, que está en un conflicto muy severo de intereses con la Constitución, y además configura un delito, como uno de los integrantes también lo puso de modo muy correcto, pero no actuaron en consecuencia. Pero tampoco actuaron en consecuencia los diputados, los senadores de la oposición. No le pidamos nada al Frente Amplio, porque para el Frente Amplio todos opinan lo mismo que Mujica. Lo político está por encima de lo jurídico. Siempre fue así, muchacho. Siempre la política es la que impone las reglas. Y lo mismo dijo de modo más alambicado, más complejo, a Daniel Olesker. Bueno, lo que pasa es que lo jurídico es importante, pero no es todo, no es lo único. Es un subproducto de un todo más complejo que es la política, y hay momentos, hay negociaciones, hay intereses, y la JUTEP evaluó momentos, intereses, lo que se negoció, lo que se conversó, bla, bla, bla. Una arbitraria decisión política, admitía Olesker. Olesker admite y legitima una arbitrariedad política por encima de la Constitución, por encima de las leyes administrativas, por encima del Código Penal, por lo tanto, por encima de la igualdad ante la ley. Nosotros sí podemos ser ladrones, nosotros sí podemos hacer lo que queremos violando la ley. Ahora la población civil no, si te agarran, marche preso. Nosotros sí podemos evadir impuestos y seguimos siendo autoridad, como Rodrigo Arim. Nosotros sí podemos construir casas en negro, defraudar al Estado, no declarar lo que construimos, a su vez mercadear en negro, alquilar una casa sin declararla ante el BPS, ante Catastro, por lo tanto no pagó IRPF, evadió impuestos. Nosotros sí podemos. Lo político por encima de lo jurídico, para nosotros, los socialistas, los que ya estamos en la profesión de políticos, los que somos los profesionales de esta venta ideológica al país, los que nos hemos convertido en los hábiles declarantes profesionales de una ideología que está destrozando al Estado de Derecho, porque para nosotros hacer esto es un logro, es motivo de orgullo, no es un anatema. Lo político por encima de lo jurídico. Eso es lo que nos están diciendo en la cara. Y eso es lo que Milei les reventó, les destrozó con este modelo de la libertad avanza. Y por eso ayer, cuando le gritaban y cacareaban, y le gritaban como si fueran chiquilines en la escuela, le gritaban como si fueran gallinas en un gallinero, y claro que Milei se mofaba y les explicaba lo ignorantes, los brutos que son, pero además los delincuentes que son, que robaron y robaron por décadas, puestos en esas bancas como diputados y senadores sin estar calificados
para integrar un órgano legislativo de una nación. Y acá pasa exactamente lo mismo. No están calificados para ser ministros, ni ser presidentes de empresas del Estado, ni ser presidente del país, ni ser senadores, ni diputados, porque no tienen la capacidad, no están capacitados, no tienen la calidad intelectual y tampoco la calidad moral, ética. Y entonces violan todo esto. Esto lo dejaron pasar porque solo tenemos 10 días y que el de apelación o jerárquico, es decir, el recurso jerárquico que apela, que subroga el otro recurso, se debe aplicar subsidiariamente a aquel. Es decir, que una vez que el particular conoce el acto, tiene solamente 10 días para recurrir ese acto, y si ha sido dictado por una autoridad que está por debajo de otra, debe interponer subsidiariamente el recurso jerárquico. Y en este caso, la autoridad que está por encima del presidente, porque es la única autoridad judicial administrativa, la única autoridad que emite sentencia judicial administrativa para resolver la situación jurídica de un funcionario político público, inclusive del presidente de la República, es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Subsidiariamente quiere decir conjuntamente a ese recurso. Artículo 317 de la Constitución, te lo repito. Se debe interponer el recurso de reposición y el jerárquico en subsidio. Van conjuntamente porque solo tenemos 10 días, solo 10 días. Es decir, el jerárquico para el caso de que la revocación o revisión no sea aceptada, por ejemplo. Que el recurso de reposición el presidente no lo acepte. No, no está de acuerdo. Inclusive, si pasó el tiempo, lo que nos queda hacer simplemente es emitir el mismo recurso de reposición, pero habiendo presentado el recurso jerárquico en subrogación, en subsidio, agregándosele al Tribunal de lo Contencioso Administrativo la petición de la resolución por la denegación ficta. ¿Qué quiere decir esto? Que le decimos al tribunal que el presidente no se expidió ni afirmativa ni negativamente respecto al acto, sino que omitió enviarle este recurso a la única autoridad competente, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dado que el presidente no tiene competencia para tomar decisión judicial administrativa. El presidente no tiene competencia judicial en lo administrativo. El presidente no es quien determina si es correcto o no ese acto. Lo mismo que ha pasado con el acto administrativo viciado de nulidad cuando el presidente públicamente formuló la rescisión del contrato con Cardama, junto con el secretario y prosecretario de Presidencia. Se tendría que haber interpuesto ahí también, de parte de senadores, de parte de diputados, de parte de senadores y diputados, de parte de un grupo de ciudadanos que hubieran interpuesto el recurso de revocación y el jerárquico en subsidio, porque saben perfectamente que corren 10 días y se terminó, se nos cayó el recurso. Entonces, se agrega, si se ponen esos dos recursos y el presidente omite la resolución de esa situación, no se expide ni por sí ni por no, pasado el plazo incluso, se puede presentar otra vez el recurso de reposición, es decir, de revocación con el jerárquico, agregándole la expedición de la denegación ficta. ¿Qué quiere decir esto? Que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le debe exigir, mediante un exhorto al presidente de la República, que se expida si él considera que el acto administrativo que hizo se ajusta a la Constitución y a las leyes administrativas o está viciado de nulidad, como plantea el recurso de reposición. Y no lo hicieron. Porque todo eso ante la opinión pública pasa a tener otro relieve y va a obligar a que por lo menos un grupo de juristas, de expertos en derecho constitucional, en derecho administrativo y en derecho penal, den su opinión desde sus experticias, desde sus profesiones, académicos, catedráticos, ex catedráticos, jueces, ex legisladores con formación jurídica, abogados, escribanos, procuradores que tengan formación jurídica, que salgan a explicarle a la población que lo que se hizo fue lo correcto y lo que hace el presidente es incorrecto, que lo que hizo el presidente con motivo de Álvaro Danza y con motivo de Cardama son actos viciados de nulidad, son actos administrativos fallidos, impropios, que carecen de validez, y todo ciudadano uruguayo tiene el derecho de revocar ese acto, de quitarle validez
jurídico-administrativa a ese acto porque está directamente violando el orden jurídico que dispone nuestra Constitución. Pero este sistema político se burla de todos nosotros y dejan que transcurran los 10 días porque son plazos perentorios. En el derecho, y en este caso en el derecho procesal, este es un típico caso de un proceso administrativo. En el derecho procesal, generalmente los plazos son perentorios para darle economía a las etapas procesales. Si no, sería una cosa que no termina más, como el CPP, el Frankenstein que creó don jugador de ajedrez Jorge Díaz. Ha creado una especie de juego extraño donde no hay plazos muy claros y todo es muy lábil y es un nunca acabar. Pero en el derecho procesal hay una economía de plazos. Entonces, la mayoría de los plazos son perentorios. ¿Qué quiere decir? Que cuando esos días que se contemplan para ir a una acción penal o en este caso administrativa, para ejercer nuestros derechos en un proceso, tenemos un determinado plazo. Si ese plazo pasó, nuestro derecho caducó, se terminó, ya no hay marcha atrás. Perdimos el derecho de ejercer, valga la redundancia, nuestro derecho. Perdimos el derecho procesal de ejercer nuestro derecho ciudadano sustantivo, que es el derecho a que se cumpla con la Constitución y las leyes, quitándole validez a ese atropello político de nuestro Estado de Derecho. Pero no lo hacen y dejan que pasen esos 10 días, consumándose entonces la posibilidad de recurrir esos actos administrativos fallidos, esos actos administrativos nulos, como los que hizo el presidente, te repito, con Cardama, con Álvaro Danza, el cierre de la Biblioteca Nacional, la suspensión de los efectos jurídicos de disposiciones legales como la LUC, por ejemplo, son todos actos administrativos pasibles de ser prontamente recurridos mediante el recurso de reposición y el jerárquico en subrogación, artículo 317, para emitirle a la única autoridad que tiene competencia judicial en lo administrativo, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, el caso de Álvaro Danza, todo se lo ventiló y se lo jugó en el tinglado mamarrachiento de la JUTEP. Todo eso en su conjunto es un profundo agravio, es violencia contra nuestro soberano Estado de Derecho. Eso no es libertad. Ahí no hay libertad. Ahí hay un libertinaje político que le otorga mucha impunidad a una estructura política que está construyendo un poder ideológico parasitario que nos está ultimando nuestras libertades. Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?